Hoy día partimos con, por así decirlo, la antítesis o lo opuesto de Aristóteles, porque como ustedes recordarán, la tutoría pasada habíamos visto lo que es la epistemología teleológica, ¿sí? Que es este planteamiento de Aristóteles, en tanto que eh, considera que todas las cosas tienden hacia un fin, ¿sí? Que vendría siendo una de todas las causas que propone Aristóteles, y que ese sería básicamente el objetivo de la ciencia para Aristóteles, poder explicar las causas, ¿sí? Las causas de todas las cosas. Pero acá va a haber una controversia, bueno, hay que entender un poco, darle un poco de contexto, porque bueno, desde la muerte de Aristóteles pasaron muchas cosas en el mundo, entre ellas el Imperio Romano, eh, el ascenso de la Iglesia Católica también para unificar el imperio y en lo religioso y qué sé yo. Y entonces esto queda como ahí, queda como en stand-by, ¿sí? Y se impone la ideología católica em, o cristiana, si se quiere, como la forma de entender el mundo. Pero inevitablemente, sobre todo, y de hecho es curioso porque aunque, por ejemplo, no sé, la iglesia estaba en Roma y es mucho más cercano a Grecia, son los musulmanes, es decir, los países árabes, los que traen, los que rescatan, llevan a Europa los escritos de pensadores antiguos como Platón y Aristóteles, ¿sí? Entonces, producto de este intercambio de conocimiento, empieza a haber una nueva lectura y se toma principalmente a Aristóteles como la única forma de entender todas las cosas, ¿sí? Básicamente Aristóteles es el gran filósofo que va a permitir explicar todo, ¿sí? Desde la ciencia, la lógica, la filosofía, incluso San Agustín va a hacer no, Tomás de Aquino, va a hacer unas cosas medias raras para mezclar con la religión y para que todo calce, en fin. Pero va a seguir avanzando los años y va a llegar un momento en la historia que se empieza a cuestionar un poco la tradición cristiana y esta teocracia, ¿sí? Este teocentrismo. Y precisamente justamente aquí es donde aparece Galileo, ¿sí? Así que después de esta introducción histórica para poder ver cómo se pasan, creo que como 2000 años o sí, cerca de los 2000 desde Galileo, o sea, perdón, desde Aristóteles a Galileo, pasan todas esas cosas. Entonces, ahora, las preguntas de siempre. Que en el chat. ¿Qué onda con Teles? Gracias, Jen. ¿Se acuerdan de qué es la epistemología? Más o menos, ¿sí? Sí, yo soy majadero con esta pregunta porque creo que es importante que quede claro. ¿Alguien iba a hablar? Era la rama de la filosofía que estudia la posibilidad, ¿Ya? ¿De qué? ¿O se la perdió? validez, Sí, justificación y aprehensión del conocimiento. conocimiento científico. Exacto. Súper bien, muy bien. Muy bien, Joaquín. Excelente. Como tú has dicho, la epistemología se puede entender como aquella rama de la filosofía que estudia la posibilidad, la validez, los límites y la aprehensión del conocimiento científico. Muy bien, excelente. Eh, ¿Alguien más que quisiera agregar algo a eso? Porque todavía no, pues todavía no tiene filosofía. Pero, por ejemplo, de lo que recuerdan de para qué servía, si es que alguien recuerda, como para agregar la definición que muy bien dijo Joaquín. Servía para entender la génesis, la ¿Ya? estructura, el contexto y las implicancias éticas. Excelente, muy bien. Muy bien dicho. Como bien dice Grakami, básicamente nos va a permitir entender como el contexto amplio de dónde emerge la ciencia, porque como bien comentábamos la semana pasada, se suele pensar la ciencia como aislada del mundo, pero es todo lo contrario. Y eso es básicamente lo que nos va siempre a estar recordando constantemente la epistemología, ¿sí?
súper bien. Muchas, muchas gracias. La vía de la verdad, ya, bien, Isaura, ¿te acuerdas de las dos vías de Platón? Súper, no había visto el chat, excelente. Sí, la episteme es la vía de la verdad. Bueno, y la segunda pregunta, que les hice un spoiler sin querer, que la tradición teleológica se llama así, puesto que habla sobre los fines de todas las cosas, como una causa a la que atendería todo objeto del universo. Ahora, esto sí no he hecho spoiler. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre la primera y la segunda filosofía de Aristóteles? El nombre quizás, o qué estudia cada una. La primera era la ontología. Sí, la ontología. Excelente. Oh, no se le cortó, pero excelente juego. ¿Alguien recuerda la segunda? A ver, creo que la física. Excelente, Kai. Excelente. La física. Por una parte tenemos que la primera filosofía estudia los entes en tanto entes, es decir, aquello que la ousia, como recordarán, es decir, la mezcla em, entre la forma y la materia, y mientras que la física va a estudiar lo que es la naturaleza, teniendo en cuenta que la naturaleza, lo esencial de la naturaleza es que siempre está en constante cambio. ¿Sí? Así que, muy bien, excelente ambos. Y aquí una pregunta, ¿se recuerdan las cuatro o dos o tres de las causas de Aristóteles? Las cuatro causas: Sí, la material, formal, eficiente y final. excelente, sí. Y nadie también que había dicho formal. Súper, exactamente. Esas son las cuatro causas que propone Aristóteles para poder entender eh, todo, básicamente. Sí, esa es su pretensión, porque como filósofo él lo que buscaba era estudiar todo. Es decir, todo aquello que se pudiera estudiar era posible de describir a partir de las cuatro causas. Estuvieron estudiando. Sí, eso mismo. Se nota que han repasado y que les quedó. Así que excelente. Mis felicitaciones para todos ustedes. Eh, entonces, ¿qué veremos hoy? Hoy día vamos a ver el concepto de causa, ¿sí? Los principales postulados de Galileo, los antecedentes sociohistóricos, de la mano con lo que les comentaba anteriormente, pero ya profundizando más en su época, en la época de Galileo. ¿Qué es la ciencia para Galileo y los aportes de Galileo? ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por causa? Del latín, sí, esta es una de las pocas palabras que no viene del griego, al menos en lo que se ve ahora al principio, y significa origen o motivo de algo, ¿sí? Eh, y si en o sea, si en Galileo, perdón, en Aristóteles teníamos que las causas eran cuatro y que principalmente nos importaba la final. ¿Por dónde deberíamos enfocarnos con Galileo? A ver, y les hago el spoiler con estas pelotitas a ver si les surge alguna idea. ¿Qué conocimiento busca estudiar? De reacción, tal vez. ¿Cómo? ¿La? De reacción. ¿La reacción? ¿Ya? Bien, por ahí va, acción-reacción. ¿Alguien tiene otra idea Eso de lo era que como que podría no ir? importaba el para qué, sino el cómo. Bien, muy bien, Isaura. Exactamente, hiciste un gran spoiler porque para allá vamos. Muy bien. Y juntando todo esto que dijo por una parte Isaura y Joaquín, tenemos que lo que nos va, o que lo que le va a importar a Galileo de estudiar, no es ni más ni menos que la causa o el movimiento, o sea, el origen, pero del movimiento, ¿sí? Es decir, del movimiento de los objetos, de las cosas. Y, como bien dice Isaura,
O sea, y aquí está la relación con lo que decía Joaquín de acción y reacción, en tanto que son dos fenómenos físicos que interaccionan y producen el movimiento, acción-reacción. eh, y como bien dice Lesaura, más allá del para qué, es decir, de la finalidad, del telo de las cosas, Galileo nos va a decir lo que importa es el cómo sucede, cómo se origina. Así que, muy bien. Y precisamente lo que busca estudiar Galileo Galilei es el origen del movimiento desde un punto de vista epistemológico, es decir, la ciencia debe estudiar lo que es el origen del movimiento de los objetos. ¿Sí? Él vivió entre 1564 y 1642, fue un filósofo, astrónomo, físico y matemático. Él va a proponer que el universo tiene un lenguaje matemático y por lo tanto la matemática es la forma de poder entender las cosas desde un punto de vista científico. Y desde aquí ya se empieza a relevar una separación entre la filosofía y la ciencia, en tanto que Aristóteles propone que más allá de lo que se diga, es la matemática la principal herramienta en tanto que nos permite tener un conocimiento más exacto y preciso de la naturaleza como tal y del movimiento de los cuerpos. Em, sí, esto igual lo irá a retomar después Bacon, pero eso ya es más adelante. Y por lo tanto, él va a proponer que en tanto objetos que interactúan van a tener principios mecánicos y por lo tanto van a obedecer a una causa y un efecto. ¿Sí? Y va a proponer algo muy muy importante, que la observación no es suficiente y que por lo tanto tenemos que hacer una experimentación. Ya vamos a llegar para allá. Esto es un pequeño spoiler de un videíto cortito que también les quiero presentar. Y va a proponer que la naturaleza, el universo, no es un ser vivo eh, perfecto ni unitario, sino que en realidad es como es una serie de objetos que interactúan de manera causal, acción en reacción, y que tampoco por sí misma posee una finalidad. ¿Sí? Eso es más bien una creencia humana. Entonces, el contexto histórico en el que se da y que empieza a emerger todo esto no es azaroso, sino que también corresponde a un periodo en el que se viene a cuestionar todo lo que se sabía sobre, ¿cómo se llama? Sobre la iglesia y la creación del mundo. Y coincide lo que es el Renacimiento, ¿sí? Donde hay un- una salida del teocentrismo exagerado el que hubo sobre todo en la Edad Media, a pasar a un antropocentrismo, es decir, sin necesariamente negar la existencia de Dios, pero sí decir, bueno, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como dirá en la Biblia, entonces es el ser humano el que tiene la capacidad para descubrir la naturaleza. Y he ahí el- este fervor por representar, por ejemplo, el cuerpo humano como sinónimo de perfección, de establecer cánones ideales que están también regidos por proporciones matemáticas, como la bien tan conocida proporción áurea, em, etcétera, ¿sí? Y hay también un retorno a autores clásicos, sobre todo en lo que refiere a la matemática, la filosofía. Y también en este espíritu expansivo emergen las empresas de descubrimiento y conquista, ¿sí? Que van a dar paso, bueno, lamentablemente para las colonias de otras partes del mundo, al colonialismo. Y aquí se empieza, por lo tanto, a configurar la noción de sujeto moderno, ¿sí? Ah, yo le envío un chat de... Ah, bueno, de ahí lo veo. Es como una idea de la idea de Galileo. Sí, exactamente. Es un antecedente de cómo Galileo empieza a representar el sujeto moderno en tanto que cuestiona la tradición. Porque como les comentaba anteriormente, Aristóteles, para lo que es la filosofía y la ciencia, se había tomado como por 2000 años como la única verdad, la verdad absoluta. El Magister Dixit, que es un término que probablemente van a escuchar en las clases de filosofía, y que se los adelanto que se traduce como el maestro dice, Magister Dixit, el maestro dice, y que hace referencia a la apelación de la autoridad, es decir, bueno, no sabemos si
esto es como tal, así como lo planteó, pero él lo planteó y por lo tanto debe ser así, ¿sí? Pero así como el Renacimiento viene a cuestionar la iglesia y las verdades de la iglesia, sobre todo en lo que refiere al hombre, Galileo va a hacer lo mismo, pero con Aristóteles. Va a decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que creer ciegamente en lo que dice Aristóteles? ¿Por qué no se puede equivocar? ¿Sí? Entonces, como tú bien dices, es una antesala o más bien es parte de este pensamiento que se empieza a gestar dentro de la Europa de entre 1550 a 1600. Así que, exactamente. Y esta noción de sujeto moderno hace referencia a un ser humano que es libre y racional, ¿sí? Que pasa de ser sujetado por la realidad o por el destino designado por Dios a ser quien sujeta la realidad. La realidad. Y de ahí la imagen del titán Atlas de la mitología griega con sosteniendo el mundo. Em, y por lo tanto cuestiona la autoridad, la iglesia y la tradición. ¿Sí? ¿Y cuál es una de sus principales características? La capacidad de descubrir y pensar por sí mismo. Recordemos que una de sus características sería ser libre y racional. ¿Sí? Bueno, esto igual es bien cuestionable porque en realidad solo hacía referencia a los europeos. Es decir, todo que no fuera europeo en realidad no era libre ni racional. Así que bueno. em, y de hecho, también una anécdota importante que mencionar con Galileo es que él fue un defensor de lo que es el heliocentrismo, porque bueno, también en clases después, cuando lo hayan visto en clase lo vamos a retomar acá, pero así como un breve spoiler, tenemos que Copérnico, a partir de una serie de mediciones, se va a dar cuenta que en realidad el modelo geocéntrico que defendió tanto la Iglesia es completamente erróneo. Pero, sin embargo, Copérnico no se tomó tanto en cuenta en aquella época porque, bueno, no estaban las condiciones sociales para aceptar su teoría. Eh, pero Galileo, Tycho Brahe y Johannes Kepler van a retomar esto y a partir, por ejemplo, de la invención del microscopio, o sea, perdón, del telescopio, que se asocia con Galileo, pero no fue él, en realidad robó e hizo más popular este invento, se va a poder asumir de que las cosas no son como necesariamente Aristóteles u otros filósofos, o incluso la Biblia lo propone, sino que las cosas son como se pueden observar. Y ahora tenemos em, una forma de observarlo de una manera mucho más precisa. ¿A través de qué? De un instrumento que mejora nuestra percepción, que en este caso es el telescopio. ¿Sí? Em, Eso como contexto. Y me fui por las ramas y se me olvidó decirles que en realidad pasa que con Galileo hay una lucha con la Iglesia Católica, porque de hecho esta frase de que el universo tiene un lenguaje matemático también hace referencia a Dios, porque Galileo era muy cristiano, católico. Eh, Él decía que Dios escribía en el lenguaje de las matemáticas, ¿sí? Y así había escrito el universo, que por lo tanto era eh, parte o tarea de los científicos poder descubrir este lenguaje que había puesto Dios en el universo. Eh, pero esto y otras ideas como la del heliocentrismo no le gustó mucho a la iglesia, porque la iglesia suponía que la Tierra era el centro del universo y que teníamos una condición privilegiada en todo el universo porque así nos había creado Dios. Eh, pero todas estas teorías científicas empiezan a remover todo esto. E incluso Galileo tuvo que lo meten a la hoguera, que lo queman en la hoguera. Pero se salvó, porque como buen aristócrata, era amigo del Papa de aquella época, que no recuerdo cuál era el nombre del Papa, pero era el amigo del Papa de Roma en esa época. Entonces, por lo tanto, no lo quemaron, pero aún así estuvo a punto de ser excomulgado. Y lo que sí decretó, para que vean la influencia que tenía en aquella época la pinche iglesia católica, bueno, y hoy en día, aunque no queramos,
también, em, lo dejó, por así decirlo, con arresto domiciliario total, a ese nivel. Es decir, le prohibió que, porque o sea, la única forma de que Galileo se librara de todo esto es cuarentena a nivel Dios. Exacto, muy bien, Isa. Eh, no pudiste haberlo dicho de una mejor manera. Hay que decir la Nadia, ¿verdad? Que fue la iglesia que impulsó los estudios. Sí, exactamente. Como bien dice Nadia, creo que eso no lo mencioné y es un muy buen dato que en un principio la iglesia obviamente estaba tan segura de lo que decía la iglesia, o sea, perdón, la Biblia, eh, que claro, que impulsó todo este mecenazgo de lo que es los descubrimientos científicos. Pero no le empezó a gustar cuando se dio cuenta que estos descubrimientos contradecían a lo que proponía la Biblia. Entonces estableció con Galileo, o sea, la única forma de que no le pasara nada, de que se olvidara todo, era que Galileo básicamente, porque escribió un libro, no me acuerdo el nombre, lo borrara, es decir, lo quemara y hiciera como si nada de esto hubiera pasado, que no ha pasado nada, señores. Pero como él no quiso, eh, se le tuvo que imponer la cuarentena a nivel Dios. Y, y entonces cuenta la leyenda que él cada vez que podía, saliéndose al patio de la casa donde vivía, siempre gritaba, al menos una vez al día, Epur si mueve, que quiere decir, sin embargo, se mueve. Porque lo que está diciendo es que la Tierra se mueve alrededor del Sol defendiendo el modelo heliocéntrico. Entonces ahí es como una anécdota importante también para entender como estos choques históricos, y en este caso aquí vuelvo a retomar la definición de epistemología que habíamos repasado recién, y es que este ramo nos va a permitir entender el contexto social que, aunque no se quiera, influye sobre el científico. Por ejemplo, eh, sí, un buen mártir de la ciencia antigua, Giordano Bruno, porque él fue un monje católico también, antes que Galileo, que no tenía influencias con el Papa, así que por contradecir y proponer también que la teoría heliocéntrica era correcta, lo quemaron. Así que es eso, en esa época la Iglesia Católica tenía un peso brutal sobre todo lo que se hacía, así que ahí vemos de por qué también eso retrasó un poco los avances en lo que respecta a la física y la astronomía. ¿Sí? Y entonces, desde este punto de vista, podemos cuestionar a Aristóteles diciendo, ¿basta solo con la experimentación para afirmar algo como cierto? ¿Qué creen ustedes? Chan, chan, chan. No. ¿No? A ver, ¿y por qué? A ver si te acuerdas de algo. Ah, chuta. Oye, Javier, decir que tus PPT están mucho más lindos, ¿ah? Le Sí, estás poniendo empeño. gracias. No me gusta mucho el color, pero nos obligaron a usar estos tonos, pero bueno, nada que hacerle. Ah, ¿en serio? Así, sí, así Oh. como, ¿cómo se llama? A Galileo lo obligaron en cuarentena a nivel Dios, bueno, nosotros nos obligaron con el PPT. En vez de la vida no es como queremos. Hegemonía el pase. Sí, los del pase son el Papa. Sí. Pero por lo menos están bonitos, así que qué bueno que les gustó. Es que la Entonces, experiencia es subjetiva, pues, Javier, ¿o no? exactamente, por ahí va. Ya. Porque la experiencia puede ser diferente para cada persona. Y por lo tanto, si queremos hablar de cosas que no dependan tanto del observador, sino que más bien de cosas precisas, debemos cuestionarnos la percepción a simple vista. Y esto es quizá un ejemplo muy cotidiano de por qué hay que cuestionar nuestra propia observación. Pasa de que, no sé, pueden ver a alguien lejano y pensar que a lo lejos, una persona a lo lejos, y pensar que lo conocen. Y o acercarse o hacer como que lo saludan, y pasan la media plancha dándose cuenta de que en realidad no era esta persona y tienen que seguir su camino y aquí no ha pasado nada. Entonces, ese es un claro ejemplo de por qué nuestra percepción a simple vista puede ser errónea. Entre mi Dios canta. Pinche Jonah, pues sí, está hace como sí, no, a ver, como 300 años, pero ya vamos a llegar allá. Eh, qué plancha, exactamente, que hace como esto.
Y para mostrar esto, tengo un videito que les quería mostrar. Súper cortito, como 2 minutos si no me equivoco, en el que se ejemplifica esto y básicamente es la disputa que tiene Aristóteles con lo que es Galileo, ¿sí? Mm, 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 mm. Grabación. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No se escucha. ¿No? No se No. escucha. Chale, y eso que tiene la opción, a ver. Galilei quien refutó la idea de Aristóteles y estableció que en ausencia de la resistencia del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Se cree que Galileo arrojó desde la torre inclinada de Pisa 2 cuerpos de diferente masa y estos llegaron al suelo al mismo tiempo. Sin embargo, puede que esta historia sea falsa. Lo que sí es cierto es que Galileo soltó bolitas de diferentes masas en planos inclinados para diluir la gravedad y alargar el tiempo de la caída de los cuerpos a lo largo de los planos inclinados. Como no tenía cronómetros digitales, usó una clepsidra, que permite medir el tiempo mediante el flujo de agua. Durante la misión Apolo 15 en el año 1971, el astronauta David Scott soltó en la superficie de la Luna, donde por cierto no hay aire, una pluma y un martillo. ¿Y adivina qué? Estos llegaron al suelo al mismo tiempo, demostrando así la teoría de Galileo. Nos vemos en las siguientes clases. Un saludo y suerte. Entonces, hay un buen ejemplo de esta disputa que se establece con Galileo y que es probable que quizás hayan visto esto un poco de física en tercero. Y de hecho, o sea, igual para comentar, uno de los primeros que propone una teoría física sobre la relatividad del movimiento no fue Einstein, sino que fue ni más ni menos que Galileo, ¿sí? Aunque obviamente su teoría no puede compararse con la de Einstein, pero sí es un antecedente digno de mencionar. Y entonces aquí viene este mito de que Galileo se subió a la Torre de Pisa mientras toda la gente veía para comprobar su teoría y que en realidad puede ser más bien un mito, una historia creada por la gente para darle más, no sé, para que sea más entretenida, quizás también para aumentar el turismo en la ciudad de Pisa, quién sabe. Es pregunta de prueba que eso me... Claro, exactamente. Lo típico de física. Eh, entonces, básicamente, lo que él propone a través de su trabajo en Torres Inclinados es que, contrario a lo que planteaba Aristóteles, porque Aristóteles planteaba de que las cosas que eran más livianas, como una pluma, a diferencia, por ejemplo, del hierro, era porque tenían una característica, una materia diferente, mientras que las plumas eran más ligeras y por lo tanto tendían hacia el aire, es decir, hacia elevarse, y por lo tanto caían más lento. Mientras que los objetos, no sé, por ejemplo, como el hierro o una roca, eran más cercanos al elemento tierra y por lo tanto tendían a irse hacia la tierra, ¿sí? Esa era como la explicación que daba em, a Aristóteles en su tiempo para explicar la diferencia en los tiempos de caída. Sin embargo, Galileo va a decir, sí, esta es una observación que puede parecer correcta, eh, pero ¿qué pasaría si alteramos el medio y ya no es el aire? Si ya no es como en un ambiente normal, sino que lo hacemos con un plano inclinado, que obviamente va a tratar de ser lo más liso posible para que el roce no sea despreciable, como dirían los profes de física en en sus clases. Y a partir de ahí comprobó que aunque tuvieran diferente masa, caigan a la misma velocidad, ¿sí? En una misma cantidad de tiempo. Y esto obviamente lo repitió una y otra vez y básicamente ahí postuló la ley de caída de los cuerpos, ¿sí? Entonces, esto nos demuestra que la experiencia o la simple observación no es suficiente para poder explicar la naturaleza. Y por así decirlo, el lenguaje de la naturaleza estaría escondido ahí y se podría descubrir a través de las matemáticas. Em, Producto de que esto nos permite, a través de la experimentación, claro,
tener certeza, una precisión eh, muy, muy numérica de decimales, por así decirlo, sobre nuestras observaciones. Por lo tanto, la matemática vendría a, y los experimentos vendrían a controlar nuestra experimentación. De hecho, la palabra experimentación viene desde ahí. Es básicamente una experiencia controlada en la que se establecen límites para que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque la experimentación permite que otra persona en otra parte del mundo pueda comprobar lo mismo o llegar a resultados similares, que es otra de las características, sobre todo de la ciencia experimental, la replicación. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. ¿Sí? Excelente. Eh, entonces, continuando. Este era el video que les mostré, ¿o no? Ahí sí. Em, y entonces, si Aristóteles nos propone un modelo inductivo-deductivo, ¿cuál es el modelo de Galileo? ¿Sí? Porque obviamente a partir de sus trabajos él también propone un método, una forma, un camino, recordando el significado etimológico del método, un camino para hacer ciencia. Y él va a proponer que hay que partir al igual que Aristóteles, de la observación. ¿Sí? Y hay que también analizar lo observado. Pero la gran diferencia con Aristóteles está en el paso de la composición. Es decir, de generar una hipótesis matemática, ¿sí? Una fórmula matemática, algebraica, que me permita deducir consecuencias. ¿Sí? Entonces voy a tener una observación, un análisis, es decir, un paso por paso de todo esto que yo observé, y a partir de eso voy a generar una hipótesis matemática, es decir, mis observaciones deben ser traducibles al álgebra. Y esto me va a permitir deducir consecuencias. Pero no me voy a quedar ahí porque si no, no habría mucha diferencia entre Galileo y Aristóteles. Simplemente habría agregado las matemáticas. La clave está en la resolución experimental, es decir, poder diseñar diferentes experimentos que me permitan comprobar que aquello que yo propuse o aquello que se deduce de mis fórmulas matemáticas es correcto o no. Y si no es correcto, bueno, tendré que ajustar mis hipótesis matemáticas y refinar mis cálculos. ¿Sí? Entonces, aquí un momento de participación. ¿Se les ocurre algún ejemplo que podamos utilizar para poder explicar el método científico de Galileo? Cualquier cosa, cualquier ejemplo que ustedes crean que pueda ser correcto. O de hecho tienen una idea y la vamos ejemplificando entre todos, a ver cómo va saliendo. ¿Qué observación podríamos utilizar para aplicar el método de Galileo? Así como la vez pasada utilizamos las 4 causas de Aristóteles para poder ejemplificar al ser humano. Podría ser como un problema matemático, así Ya, onda 2 más 2 es 4. ya. Sí, podría ser. El único problema es que eh, no podemos comprobarlo experimentalmente, en tanto que la matemática es como algo eh, que no necesariamente se refleja en la realidad. ¿Como ¿Sí? algo tangible, dices tú? Sí, como algún fenómeno físico cualquiera. Onda que la rueda rueda, po, ¿no? Ya, por ejemplo, sí. eh, entonces ya, partimos de que los objetos que giran tienden a girar, a mantenerse en ese movimiento, ¿sí? Esa sería la observación. ¿Y cómo podemos analizar eso? Bueno, que diferentes cuerpos
mantienen este tipo de rotación independiente, no sé, de su masa, de sus características físicas, etcétera, ¿sí? Y por lo tanto puedo crear una fórmula algebraica para poder pillar, por así decirlo, para poder conocer o poder plantear esta observación en términos de momento angular, de fuerza centrípeta y centrífuga, ¿sí? Y hago mis cálculos para saber si esto se cumple o no, o sea, para poder suponer que esto se va a cumplir. Y por último, lo compruebo, es decir, voy con mis fuentes de agua, en el caso de Galileo, para ver, para tomar el tiempo, y con la observación para poder ir realizando anotaciones y realizando cálculos que me van a permitir comprobar si mi fórmula sobre momento angular, fuerza centrípeta y fuerza centrífuga son correctos o no. Así que sí. Y es básicamente un método muy físico, por así decirlo, es decir, algo que aplica a la perfección en lo que es la física. Así que sí, muchas gracias, Isa. Entonces, esto igual es súper importante porque es algo que suele ser un poco confuso y que se le suele dar cierta relevancia en las clases también, que son las reglas del trabajo científico de Galileo. Él va a proponer que no basta solamente con tener un método, sino que también hay que hacer una especie de declaración de principios, por así decirlo. Significa que debemos establecer como reglas de trabajo una forma de proceder, además del método, que nos permita obtener observaciones y conclusiones más precisas. La primera de estas es excluir la subjetividad. Es decir, cuando yo me acerco a un fenómeno de la naturaleza, debo tratar de excluir aquello que puedan ser mis creencias y por eso el sesgo del experimentador, todo aquel sesgo o creencia o, o imposición que yo quiero tener con respecto a algo. Es decir, toda la gente que estudiaba, por ejemplo, la caída libre de los cuerpos, lo hacía necesariamente no desde una idea como de o voy a estudiar como si no conociera nada, sino que lo que hacían era imponer el dogma de Aristóteles y decir, bueno, esto es así porque Aristóteles lo dijo, y por lo tanto está relacionado con una creencia. Pero Galileo nos va a decir que no, que esto puede interferir en la interpretación de los resultados y que tenemos que tratar de ser los más exactos y precisos posibles, con las explicaciones más apegadas a la realidad. Y por lo tanto debemos excluir la subjetividad del experimentador. Por otra parte, excluir los elementos subjetivos del sujeto. Y este puede ser similar al anterior, pero se refiere más a lo humano, es decir, como a ciertas cosas que son compartidas por los seres humanos, como puede ser, por ejemplo, agregarle cierta finalidad, como lo haría Aristóteles, a las cosas. Es decir, la naturaleza tiende a, o que o que la naturaleza es como un ser vivo que se organiza anatómicamente, cuando esa idea es más bien una idea cultural, por lo tanto, del ser humano, pero que no necesariamente tiene que condecirse con la realidad, ¿sí? Entonces, eso se refiere con excluir elementos subjetivos del sujeto. O otro ejemplo puede ser el animismo, en tanto que es una creencia de ciertos pueblos y de ciertas culturas que pone sobre los objetos y las cosas una especie de vida anímica, es decir, que estarían vivos, aunque, no sé, por ejemplo, una roca o el mar, etc. Así que tendrían como una vida que permitiría como conectarnos con nosotros. Y eso obviamente es válido dentro del contexto en el que se da, ¿sí? Pero puede interferir para poder comprender de una manera más precisa eh, la realidad de la naturaleza. Y por eso hay que tratar de excluir ese tipo de características que le solemos dar a las cosas. Y aquí hay un... Javier, Dime. tengo una duda. Ujú. Me acuerdo que eso era como esta figura literaria como de personificar. ¿Eso era o eso Sí, es de otra materia? no, exactamente. Muy bien dicho. Vale. El antropo...
El antropomorfismo que solemos darle a las cosas es también eso, la personificación, en tanto atribuir cualidades humanas o culturales a objetos que no se comportan y no son un ser humano. Así que sí, es básicamente como la figura retórica de la personificación. Muy buen ejemplo. Y la tercera regla vendría siendo que debemos sustituir la cualidad por la cantidad. ¿Por qué? Porque Aristóteles, como buen filósofo, era muy palabrero, por así decirlo, era muy chamullento. En tanto que no porque todo estuviera errado, sino porque los filósofos prefieren la palabra para comunicar sus ideas, ¿sí? Pero las palabras pueden tener doble significado, o que alguien entiende una cosa, o que otra persona entiende otra cosa, o incluso cuando se hacen las traducciones de un idioma a otro, cambia completamente el significado. Entonces, el lenguaje, es decir, la cualidad, es problemática para poder establecer un lenguaje común a lo que respecta al trabajo científico. Entonces, es mucho más preciso y universal poder utilizar las cantidades, es decir, las unidades de medida matemáticas, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, existe el Sistema Internacional de Unidades de Medida, ¿sí? Como el kilogramo, el gramo, etcétera, ¿sí? Todas las unidades del sistema internacional que permiten darle, que obviamente son inventadas, pero permiten establecer un estándar que sea aplicable para todo trabajo científico que utilice o que necesite utilizar unidades de medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permiten evitar ambigüedades y diferencias em, producto del lugar en el que se esté, ¿sí? Es decir, un uno, aunque se diga de 1000 maneras diferentes, en 1000 idiomas diferentes, va a seguir siendo un uno, va a seguir representando una cierta cantidad específica, ¿sí? Y por último, la cuarta regla que vendría siendo excluir las causas finales y quedarse con la eficiente, ¿sí? Teníamos, como bien había dicho Joaquín delante, la causa final, la causa formal, la causa material y la causa eficiente. Y tenemos que la final es a la que más importancia le entrega Aristóteles, y él nos va a decir que, ¿por qué? Porque todas las cosas pareciera ser que tienden hacia algo. Una semilla tiende a manifestarse o a hacer aquello que por naturaleza debiese ser cualquier planta que pueda hacer la semilla. Eh, pero esto para Aristóteles, o sea, perdón, para Galileo nos deja con cierta ambigüedad porque no nos explica bien cómo ocurre esa transformación, o qué pasos o qué consecuencias físicas son necesarias para llegar, por ejemplo, no sé, siguiendo el ejemplo que les había dado la clase pasada, pasar de una nuez a un nogal, ¿sí? No me permite predecir ni establecer precisamente cuáles son esos pasos para llegar a. Y la causa final, por lo tanto, también puede ser interpretado como un elemento subjetivo, como algo que se tiende a imponer a la realidad. Y por lo tanto, si todas estas características debemos eh, limpiarlas o tratar de excluirlas, debemos quedarnos con aquella causa que sí nos explica el cómo pasa cada cosa, paso por paso. Que como bien decía la Isaura al principio de la tutoría, es reemplazar el para qué de los fines por el cómo. Es decir, cómo pasa tal cosa. Es decir, primero pasa esto, luego pasa esto y así. Como una cadena de interacciones, de acciones y reacciones continuas, ¿sí? Y por eso es el ejemplo de estas pelotitas, ¿sí? Que representa ese movimiento de ir y venir constante. Hasta aquí, ¿alguna duda de esto? Porque suele suceder que se confunda la 1 y la 2, así que si no he logrado transmitírselas bien, me lo dicen y lo solucionamos. ¿No? La persona ¿No? estaba quedando todo claro. Excelente, súper. Me alegra saber que al parecer hasta el momento no hay dudas y que he sido lo suficientemente claro al menos como para que tengan una idea, que puedan
que puedan recordar cuando lo vean en clases. Entonces, a modo de síntesis y de recapitulación de todo esto, tenemos que los aportes de Galileo se centran en la importancia de la experimentación y de la cuantificación. Es decir, ya no basta solo con observar algo, sino que también tenemos que ser capaces de eh, poder ir un poco más allá y limitar nuestra percepción, mejorarla si se quiere, para que podamos estar más seguros que no son simplemente impresiones subjetivas pasajeras y que aquello que se hace o que se dice, que se propone a partir de cierta teoría científica que habla sobre la realidad, es certero, preciso y necesario, justo y necesario. En tanto que no puede ser de otra forma, porque se ha probado con muchos experimentos, pero que siempre se señala lo mismo y por lo tanto es necesario que sea así. Asimismo, la importancia de la cuantificación, ya que eh, esto nos permite entender que el universo puede ser predecido eh, en lo que respecta a lo físico a través de la matemática, ¿sí? De las fórmulas matemáticas, y que da paso a la noción de que la matemática sería la vía regia, ¿sí? Es decir, el camino perfecto para poder ser el lenguaje universal de las ciencias. Así como se suele hablar de que el inglés es el lenguaje universal de distintos países porque es más fácil de comprender, eh, no es tan complicado en la gramática y qué sé yo, la matemática vendría siendo el inglés de las ciencias, en tanto que nos permite poder conocer sin tanta ambigüedad o sin tanto error que podemos caer en los términos de nuestro día a día sobre el conocimiento y la predicción de los fenómenos de la naturaleza. Esto, como le estaba comentando, por su capacidad predictiva, es decir, si yo eh, realizo un buen experimento y una buena fórmula, una buena hipótesis matemática, esta tiene que salir bien. Es como cuando ustedes hacían en medio ejercicios de física, sí, en condiciones ideales, porque siempre se trabaja en condiciones ideales. Si ustedes llevaran ese ejercicio que se plantea con su resolución matemática, deberían, a un experimento en que las condiciones fueran ideales, debería pasar exactamente como ustedes lo plantearon en su fórmula, ¿sí? Obviamente que si lo hicieran de verdad puede variar ciertas cosas porque van a haber otras variables que puedan estar afectando la realización del experimento. Pero en condiciones ideales, estas fórmulas se deberían poder comprobar de manera eh, inequívoca, es decir, esto es así, sí o sí. Y esto también va de la mano con la capacidad de consenso, es decir, esta, por así decirlo, lógica aplastante de la matemática, en tanto que te da resultados precisos y certeros, permite evitar tanto debate en cuanto a los resultados. Porque claro, se pueden extraer diferentes interpretaciones de los resultados, pero los resultados son los que son. Y si la matemática está bien hecha y los resultados lo avalan, el resultado es correcto. Así también nos plantea la idea de salirnos un poco de esta concepción que suele haber en la especie humana, al menos culturalmente, de que tenemos que imponernos sobre la realidad, es decir, la realidad debe ser como nosotros creamos que sea, cuando en realidad eso es un pensamiento del experimentador, en este caso, es un experimento, o sea, perdón, es una creencia propia de las prácticas culturales que no necesariamente dice cómo es la realidad. Esto es curioso, pero lo vamos a ver más después, ya a principios de 1900, así que mucho tiempo después, eh, con Wittgenstein, ¿sí? Eh, que él nos va a decir algo parecido, pero desde el ámbito de la filosofía del lenguaje. Pero eso mucho después. Y por lo tanto, volviendo a Galileo, debemos eliminar las causas finales en tanto que serían creencias o metas arbitrarias puestas por una persona sobre el mundo. Y por lo tanto, relevando la importancia del cómo por sobre el para qué. Cha, cha. Y eso sería hasta ahora por hoy.
la tutoría.